Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos todo, para nosotros nada. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en este podcast del morenismo michoacano, nosotros no somos así. Y hoy nos acompaña un gran camarada, un gran compañero, Alfredo Flores Vargas, fundador de nuestro movimiento, un estudiante muy activo cuando estudiaba, obviamente, y bueno, ahora magistrado. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Háblanos un poquito de tu vida, tu niñez. ¿Qué hacía Alfredo Flores de niño? ¿Qué tal, Julio? Pues muchas gracias por la invitación. Pues yo como una infancia podemos catalogarla normal. Yo soy moreliano, toda mi vida aquí y ahí en el rumbo de la colonia Félix Sireta siempre. De la Félix Sireta, tradicional Félix Sireta. Ahí es donde pues toda mi niñez anduvimos viviendo, rolando. Yo como cualquier niño, ¿no? Siempre activo, jugando, me gustaba mucho el fútbol. Luego ahí andábamos un tiempo hasta en temas de los scouts y cosas así. ¿En qué grupo estuviste, Alfredo, de los scouts? Se llama 11 Aconcagua, en el Parque 150. Y que bueno, en los scouts siempre ponen un ya están los lobatos, está la tropa, pero no te pusieron ningún. Fíjate que yo ningún apodo pues de animales ponían, ¿no? De animales de selva. O sea, algo así como algo de ratón del desierto, una cosa así, ya no me recuerdo bien, pero ahí de niño y pues muy padre, ¿no? Una infancia feliz, siempre, pues yo creo que con las carencias que luego los padres hacen todo lo posible porque pues no lo sintamos, pero bien, muy, muy contento. Una hermana mayor, dos menores, y siempre en el planetario, el campo de juegos, llegábamos de la escuela, tratabas ahí peleando para hacer la tarea, comer y buscar luego salirse a jugar. No había tanto redes sociales, internet, videojuegos, sino pues era la pelota y la calle y poner un par de piedras de postes y a darle hasta que se nos volara o se acabara la luz. O se acaba, sí, cierto, se jugaba mucho en la calle, ponías dos tabiquitos o dos piedritas. La portería. Y era la portería, cuando pasaba carro te hacías un lado, pero sí era una característica más de nuestra generación, Alfredo. Bueno, a ti entonces te quedaba cerca el planetario. Sí, cuando no nos porque la Félix Sireta es una colonia muy grande. Cuando no nos andaban correteando los jardineros, pues era la cancha, ¿no? Era la porque cancha. Luego había hasta esa contradicción, ahí el jardín y nada más lo veíamos bien bonito sin poderlo usar. Sí, cierto, y dejaban una que era pura tierra para que ahí jugaras y se llenaba. Entre terrones y demás, tienes que esperar turno, entonces luego a veces decidíamos ibas mejor hasta había florecitas a la empastada, sí, cierto. Sí me tocó a mí también ir al planetario. Nos íbamos a habilitar ahí la cancha en la calle, mejor a veces para ya no irnos hasta allá, aunque pues era un par de cuadras realmente, y pues una infancia feliz, siempre con una visión, hasta decirlo, de mi familia muy activa políticamente, socialmente, mis tíos y demás. Yo me sentaba a la mesa a escuchar sobre el movimiento cardenista, andar marchando en las calles de niño, pues más en la inercia de estar con la familia, y que después uno va reflexionando, pero o sea, nos gustaba el tema, ¿no? ¿Tus papás entonces estuvieron en esto del... Bueno, yo creo que eras muy joven, en el 88, niño. Eras un niño, ¿qué? ¿6 años? Sí, 5, 6 años. 6 años. Cuando empezó el movimiento del 88, tus papás andaban eran en de la izquierda. Marcha. Sí, siempre. Bueno, son de izquierda. Sí, yo creo que en algún momento nos retiraron de la participación alguna vez que hubo gas lacrimógenos y demás. Ya mi papá dijo a mi mamá, esto ya no para los niños, y
Mis abuelos vivían ahí en Virrey de Mendoza, una privada, a un par de cuadras del centro, entonces pues era córrele a la casa de tus a la abuelos. casa de los abuelos, o de ahí subíamos y demás. Siempre recuerdo los campamentos, de un lado estaban los del PRI, del otro lado los de otros partidos, y muy interesante siempre en esos temas, y fui aprendiendo, y también fue parte algo de mi niñez, ¿no? Fíjate, Alfredo, es interesante el asunto porque tienes razón, o sea, hubo mucha persecución y mucha represión en el tiempo del salinato hacia los iniciadores del PRD, del Frente Democrático Nacional. Luego se hace, todavía en el 89 se viene la candidatura para el gobierno del estado con Cristóbal Arias, todavía por el Frente Democrático Nacional, y se estaba formando el PRD, ¿no? Que agarran el registro de un partido político del PARM, sin mal no recuerdo, el de Berto Castillo, el Popular Socialista. Sí, se dieron el registro. Lograr la constitución del constituyen el PRD, y viene Michoacán, es una parte muy importante en la construcción de ese fraude del 88. Y sí, las manifestaciones fueron varios gaseados. Bueno, uno de ellos fue el doctor Leonel Godoy. Fue gaseado, bajó con unas corretizas, y luego pues la incongruencia que existe en los anales del poder, ¿no? Porque el que era interino creo que era Genovevo Figueroa, y luego fue parte del PRD, fue hasta candidato. Que algo similar está pasando ahora, porque volvemos a repetir, el problema no es que vengan de otros partidos o que vayan a quitar algo, el problema es lo que representaban. Y en ese momento pues representaban la dictadura perfecta del PRI, y la lucha del cuauhtemismo en el 88, conformando el PRD, pues fue parte de la democracia, ¿no? Claro. De los fraudes electorales, ¿no? Exactamente. Entonces, es correcto, sí tocó mucho en Michoacán esos... Los recuerdos de infancia, de andar allí metido. Ya después, con un poco de prudencia, decía mi papá, no, vámonos, esto no. Y ellos seguían, ¿no? O sea, sí, claro. Como en la militancia, pero ya no nos daban mucha chance de ir a mis primos, a los niños, a sus hermanos, porque pues a lo mejor, obviamente, había situaciones que podían inclusive haber riesgo, ¿no? Lamentablemente, pues así, ¿no? Esa etapa negra en la historia del Estado y del país. Y ahí viene entonces el activismo de izquierda, Alfredo. Yo me acuerdo mucho de tus épocas de estudiante. ¿En cuál prepa estuviste, Alfredo? Porque ya te conocí hasta que estuviste en la Facultad de Derecho. Sí, fíjate que pues, orgullosamente egresado de la Escuela Preparatoria número 3, José María Morelos, de la Universidad de Michoacana, allá atrás de odontología. Los fresas. Era la más asediada de nuestros tiempos por los... Sí, pues yo decía que luego también que el colegio y demás, pero... el colegio eran los de los recomendados. Sí, ya ahí llegué y pues estuvimos en el 98. 98-2001. Exactamente. Y empezamos, coincidimos inclusive con otro, después fueron compañeros en la facultad y demás, y sí con una inquietud siempre de participación. Yo venía también dándole seguimiento, pues muy chavo, pero muy atento siempre ya a lo que fue evolucionando el movimiento zapatista. Exacto. Y esquemas, el Zapatur 2001. Exactamente, sí, o sea, toda esa parte donde yo me recuerdo que había compañeros que estaban muy participativos, ¿no? Quetzal, por ejemplo, él en Quetzal aquel estaba, que después mira. se sumó al interesante, lo conociste en la prepa entonces. Exactamente, y él era uno de los enlaces del Frente Zapatista y demás. Sí. Y ya nos andábamos asomando y tratando de hacer algunas cosas, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, pero siempre con la inquietud y con la reflexión social, ¿no? Desde la preparatoria, que es algo que es muy característico en la Universidad de Michoacán y que siempre pues se da de manera natural, se brota, ¿no? Claro. En las aulas, en los compañeros, en los docentes, y fue una experiencia
pues muy buena, ¿no? La parte de la escuela y de la juventud, donde vas conociendo todo y se va también conociendo este espacio de la participación y la conciencia social. Fíjate, es correcto, cuando 70 años del PRI, en el 2000 llega el partido de derecha, el conservador Vicente Fox, según ahí va a haber una apertura simulada, y esa apertura simulada pues da paso a que se haga, que los zapatistas lleguen al Zócalo, que lleguen a la Cámara. A la Cámara, que se haga una reforma que no fue la ideal. Técnicamente fue una contrarreforma. Fue contra una reforma, pero ya las comandantas y ciertos grupos zapatistas antes de eso se estaban organizando para esa patrulla del 2001 y llegaron al colegio de San Nicolás, a la Universidad Michoacana, que la Universidad Michoacana durante mucho tiempo se caracterizó, ahorita ya está muy aburguesada, ¿no? Demasiado, pero que eso le pasó a todas las universidades públicas, pero la Universidad Michoacana se caracterizó siempre por ser vanguardia en las transformaciones. Claro. En la primera con Hidalgo, que fue rector perenne, Morelos, que ahí estuvo, ¿no? El corazón ya en la segunda está el corazón de Melchor Ocampo, pero es porque la reabrió, la habían cerrado. La revolución pues no se quedó atrás. En el movimiento del 68, en el 66 hubo un movimiento anterior, represión. Sí, claro. Entonces, llegan, yo me acuerdo, yo estaba en el colegio, mi último año de prepa, y llegan y se hace el Zapatur. Yo participé también, pero no me acuerdo de Quetzal. Quetzal ya me acuerdo después. Pero sí es cierto, se hicieron comisiones, había gente de la universidad, estudiantes, maestros, gente de del pueblo, organizando el Zapatur, y venían a informar, ¿no? Porque había una especie de satanización, como lo ha hecho el neoliberalismo, sobre ese movimiento, un cerco de información, pero que tenía mucho apoyo internacional, y que a presión se hizo el Zapatur. Y sí es cierto, la Universidad Michoacana fue importante en esos tiempos. Sí, creo que fue una de las cuestiones que nos marcaron esta etapa de la vida, y otro gran etapa o situación que de aprendizaje y políticamente nos marcó, pues la huelga del UNAM, ¿no? O sea, donde en el 99 fue otra de las cosas que se vivió que ayudamos de cerca, aquí, ¿no? Sí, de veras. Un par de marchas, y el movimiento estudiantil se movilizó también aquí. Ayuda de víveres, foros. Sí, y era otro momento, ¿no? Otras dinámicas, que se viene lo clásico, ¿no? La represión. El Mosh, ¿conociste al Mosh? Llegó aquí, estuvo Sí, aquí, yo también me acuerdo de él. En alguna ocasión lo escuchamos en un foro, no saludarlo nada más, pero pues sí, su reflexión y la calidad del movimiento, que pues lamentablemente terminó siendo aplastado. Y aquí vive, aquí trabaja, es maestro. No tenía... Sí. No sabía. Aquí en Michoacán No cabe duda que Michoacán es tierra, sí, claro, fértil en el movimiento social. Fértil de movimientos sociales, revolucionario, transformador. Claro. Somos excepcionales los michoacanos. Alfred, participaste en la prueba, fuiste parte del Consejo Estudiantil. Yo me acuerdo ya en Derecho, muy participativo. Es más, ahorita vamos a hablar de eso. Fundaste un grupo estudiantil que todavía sigue. Han dejado un legado ahí en la Facultad de Derecho con este grupo estudiantil que bueno, venían de situaciones difíciles. Sí, claro. En la prepa, desde ahí empezaste, ahí no participaste. En el último año de la preparatoria, ya fue la invitación a participar hacia los órganos de representación estudiantil. Inicialmente, como te decía, fue más en la tónica, pues justo del zapatismo, y después la solidaridad con el movimiento estudiantil de la huelga del UNAM. Y ya hacia el último año, 2001, pues nos invitaron ahí a participar en el Consejo Estudiantil. Pues clásico, siempre la inquietud. Había la elección, había un resultado, no había otra injerencia de los directivos, por un lado, por otro. Y fue una experiencia de aprendizaje, de un proceso electoral donde se veía con mucha pasión. O sea, la verdad es que los chavos se entregaban durísimo a buscar convencer a sus compañeros, y
y en muchos casos hasta ponerse de frente con la autoridad, ¿no? A cuestionar muchas cosas que podían ser reprochables y que la lucha estudiantil daba resultados y frutos muy importantes, ¿no? O sea, hay cosas que se lograron en diversas etapas y que hoy lo vemos normalmente, pero que anteriormente era pues casi inimaginable, ¿no? También, como comentas, pues de pronto ha habido circunstancias que han ido perdiéndose, pero creo que el movimiento estudiantil ha sido fundamental en nuestra sociedad, y la Universidad Michoacana, pues donde quiera que te parabas había un activismo importantísimo. Ya terminando la preparatoria, pues como lo comentabas, hubo un tiempo de reflexión personal. Estuve con la aspiración de irme a la UNAM, a Ciencias Políticas. Uh-huh. Las condiciones familiares no nos dieron. Yo decía a mi papá que el día que fui a sacar la ficha, me acompañé, pues todavía estaba tomado el auditorio Che Guevara, las pintas y todo, y me decía, sí, no, aquí te vas a echar a terminar de perder, y realmente pues siempre tuve su respaldo, pero las condiciones familiares no dieron para que te fueras allá. Exactamente. Yo en la reflexión de la vida, pues digo, qué bueno, porque como la Universidad Michoacana, con todo mi respeto a la UNAM, no hay otra. No hay otra formación, no hay otro dinamismo, no hay otro corazón, no hay otro humanismo formativo tan vibrante, tan grande, y que te llena de orgullo siempre hablar, ¿no? Y como bien lo comentaste, pues desde los primeros años decidimos participar activamente, de forjar un espacio que nosotros considerábamos necesario, nuevo en la participación estudiantil. Con otros amigos se formó una organización estudiantil. Mi compañero, tu amigo Milton Cerda, que ya ves, él también fue parte. Saludos a Milton. Fue parte del primer Consejo Estatal de Morena. Así es, consejero. A otro compañero que ahora es juez, Javier P. Santamaría, Raúl Iván, Chávez Galén, una generación de amigos que decidimos participar y formar una organización con una ideología muy clara, muy definida, de izquierda, con una causa social, y que logramos tener la confianza de los compañeros en la facultad en muchas ocasiones, y varios fuimos miembros del consejo técnico. Yo fui consejero técnico, alumno estando en el 4º grado, hubo compañeros que estuvieron en el consejo universitario, en el consejo estudiantil, y logramos sentar las bases de una organización que persiste, que está viva y que se denominó en aquel momento como Evolución Nicolaita, y ahí está vigente, ¿no? Y que afortunadamente los muchachos siguen la ruta de definición política. Muchos de hecho militan activamente en Morena, y en su etapa estudiantil pues ellos tienen una autodefinición que ideológicamente coincide plenamente con lo que surgió en aquel momento y con lo que nos ha llevado a permanecer en la militancia de izquierda, ¿no? Y es que tocó un momento de transición, porque como decías, la universidad estaba dominada en sus directivos. Por eso había tanta rebeldía por el PRI. Sí, la verdad entonces, es que sí, muchos maestros, directivos. Pero ya cuando entras a la facultad, en estos años, toda esta remembranza que hiciste, que estuviste en el estudiantil, en el técnico, los muchachos que siguen, que participaron para consejo universitario, gente como Nilton, como Javier. Exactamente. Viene pues esa transición donde se gana con Lázaro Cárdenas Batel. Por primera vez el PRI pierde aquí en el año 2001 precisamente. Sí, fue un cisma, ¿no? Totalmente cambió todo. Y la universidad quería una reforma que se dio hasta ahora. Sí, que se empujó porque desde ahora. El rector era elegido por un consejo de ancianos. Ahí una comisión. La comisión de rectoría, pero pues un consejo ahí haga de cuenta, así como en la película de La Ley de Herodes, que se ponen todos así los dinosaurios con los lentes negros, así. Eso, así todavía hasta la última ocasión así se eligió a la hora rectora, pero vino esa reforma, pero bueno, en ese tiempo se impugnaba mucho por eso, ¿no? Claro. Y más aparte de que era revolucionaria, también la universidad pues era un bastión de
de jóvenes políticos, ¿no? De ahí como que se formaba ahí los primeros pininos de la política estatal. Escuela de cuadros, también de porros, porque hubo muchos del PRI y luego del PRD, pero escuela de porros también había. Sí, había de todo. De todo. Pero sí tocó esa transición. Y la Facultad de Derecho estaba muy cooptada por los Aguilar Cortés. Sí, la verdad es Era que una línea muy dura. Durísima. Y mucho conservadurismo. Había un grupo ahí que era el claustro, tenía hasta de jóvenes, ¿no? Hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre, el claustro. Que todavía existe, creo. Fíjate que... Está enclaustrado, pero todavía existe. Pues como comento, la reflexión ante el triunfo del antropólogo Cárdenas Batel, pues usted podíamos ver y nos damos cuenta ya en la reflexión cómo muchos funcionarios y grandes priistas de la época se replegaron a la universidad. Entonces, era su espacio ahí, la cátedra, la administración. Entonces, pues habíamos logrado echar para afuera al PRI en Michoacán, pero yo veía un refugio muy duro en la universidad, una política muy rígida y que tenía aún estos esbozos muy claros de ese viejo PRI, ¿no? Porque pues muchos de sus actores estaban ahí todavía, ¿no? Todavía. En ese espacio, todavía. ¿no? Ahí estaban ahí. ¿Te tocó cuando ganó Santiago Zúñiga la dirección de Derecho? Sí, él era todavía director, más bien a mí me tocó en sus 2 últimos años, me parece como director. Porque luego antes viene esa lucha que llega Santiago Zúñiga, ¿no? Que bueno, si fue una lucha que se dio, tú dices ese cambio, se dio en la universidad, pero ya también, yo estudié contaduría, me tocó el contador Alejandro Martínez, pero ya se sentían hasta gobernadores porque habían ganado una dirección de la facultad, o sea, ¿no? Sí, ya era... Como que se perdieron un poquito. Pues era el refugio, ¿no? Era el Ajá. refugio, era el espacio ahí que trataban de entrarle. Y luego, pues viene el gran rompimiento, ¿no? El gran cisma, el 2006. Sí. Poquito antes, el 2005, nosotros salimos, pues esta organización salimos y echamos patadas en el desafuero como veíamos, como entendíamos y Alfredo, en el nivel que podíamos, ¿no? Eso, tú eras joven, bueno, eres joven, eras más joven en ese tiempo. ¿Cuándo empiezan a...? Porque le dieron vida orgánica al PRD, ¿no? Y hablo en plural porque era un equipo que venía estudiando desde que forman Evolución y Nicolaita, Sí. ¿no? Haces tus pininos ahí. ¿Cuándo salen afuera? Pues realmente, inclusive fue todavía en la vida estudiantil. Yo te decía, por estas experiencias de niño y esta relación siempre con gente militante en el PRD, más base, porque liderazgos. Sí. Sin embargo, pues me llegó a tocar porque pues me llevaban y me invitaban con don Rafael Romero Cárcamo ahí en don Rafa, Puente, en paz descanse. En paz descanse, el gran comité gran base. Referente, claro, ¿no? el Sol Azteca. Sol Azteca, perdón, y entonces pues íbamos ahí a escuchar, a ver, ya veníamos, como te digo, de conocer el movimiento zapatista, el movimiento estudiantil, y claramente pues empezábamos a tener a definir la ideología política muy, muy importante y en algún punto no ajenos a la dinámica, pues siendo todavía estudiantes, 19, 20 años, pues empezamos a participar de alguna manera en el PRD, tratando de abrir una arista distinta en los espacios, porque había compañeros de la organización estudiantil que no creían en el tema de los partidos, que no buscaban la participación, y habíamos algunos que sí. Entonces, era escenarios distintos, con una ideología que coincidía, pero en un espacio distinto, y gradualmente pues nos fuimos sumando a la participación política. El sexenio del gobernador Batel, pues técnicamente yo lo pasé como estudiante, o sea, sí, es correcto. Yo era estudiante, y empezamos a relacionarnos y a conocer ciertos amigos, ciertos actores políticos, liderazgos. ¿A qué machuchón conociste primero del PRD? Híjole, pues a muchos, ¿no? Yo me acuerdo, tengo una gran amistad y me acerqué mucho con
don Pedrito Rubio. Él tenía una fundación y nos invitaba a participar en el carácter social y él es compadre de Azucena Marín, la magistrada. Entonces también pues, nos platica con el buen Oscar Celis, con su hermano Juan Pablo. Claro, muy joven. Juan Jóvenes, Pablo también, ¿no? joven. Oscar. Era un poquito ya más para acá, pues generacionalmente con Juan Pablo, ahí más o menos la edad. Y realmente empezamos, yo en lo particular, a participar en una campaña política muy metida, pues justamente Oscar Celis era suplente de una candidata a diputada que se llama Dulce. Fue cuando la agredieron muy fuerte. Sí. Y pues andábamos ahí también metidos y inclusive el candidato del PRD a la presidencia municipal, pues que era el contador Sergio Magaña. En esa misma. Sí, que se hizo un borlote porque también quería el profe Morón. En una elección interna, y a nosotros nos invitaron, o sea, fue una elección interna y después ya siendo constitucional nos invitan a participar con Sergio Magaña. Y justamente a través del partido, ¿no? O sea, no propiamente con él, sino al partido, ¿no? Ok. Entonces, yo recuerdo que era candidato a presidente municipal y ya anduvimos, pues, brigadeando, participando en el espectro de jóvenes. Posteriormente, pues, otros amigos de Zacapu, en entonces fue ella diputada Verónica García, Víctor, su hermano, un gran amigo, y empezamos a participar. Viene el escenario del intento de desafuero a nuestro querido presidente, y ahí sí una asamblea, una definición como organización estudiantil. Pues nos manifestamos, salimos. En tus últimos estaba años, ya en cuarto año. Estaba cuarto año, ya 2005. Sí, porque fue a finales del 2004 cuando se anuncia. Exactamente. Y en el 2005 empieza todo el proceso. Me acuerdo mucho, decidimos hacer una acción, y íbamos a tomar Correos, el Palacio, ¿verdad? Y ahí entre que sí, que no nos quedamos en la entrada, y llegó un amigo y dice, pues nos vamos a conectar en su luz, y va y se conecta, y era la bocina que traíamos duro y dándole, y era un semáforo ahí, pues el de Madero, y sale un amigo con una cartulina, exdiputado, un buen amigo, Pavel Díaz Juárez, y dice, si usted está en contra de desafuero, toque el claxon. Pues todo el mundo tocaba el claxon, ¿no? Hasta por el ritmo propio de la avenida. Entonces, pues ahí anduvimos, ¿no? Después venía, me acuerdo, Santiago Krill, y le echamos ahí también duro, y ahí anduvimos participando, ¿no? En contra del desafuero, y eso nos marcó en la definición política de estar apoyando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y desde ahí partimos. Y nos fuimos conociendo con Andrés Medina, Carolina Rangel, Vicente Gamín. Ya después. Y obviamente, pues un poquito ahí contigo, me acuerdo muy claro en la elección para del el comité. 2006, sí. En la elección 2006, sí, cierto. Y después, pues seguimos participando, ¿no? Sí, cierto. Siempre muy activo, Alfredo. Yo recuerdo que tú fuiste suplente de síndico. Sí, en el 2012. En el 2012, y ahí también nos metimos dentro cuando ahí en la avenida Guadalupe Victoria, nos prestaron una casa, un edificio, si no me recuerdo, creo que, bueno, no hay que decir de quién era, pero nos la prestaban. De un buen amigo. De un buen amigo. De un buen amigo, que ahí fue donde operamos la elección. Y ahí era Y eran oficinas del partido aliado en ese entonces, que era ya Movimiento Ciudadano. Sí, ahí y andábamos en jodas, ¿no? Y bueno, entre el brinco del 2006 al 2011, pues en la misma participación estudiantil, el doctor Godoy, pues universitario, trata de aglutinar y le jalaron ala de estudiantes que lo apoyaran, y empezamos a participar, y hubo una coordinación que se llamaba Jóvenes por Godoy, y creo que ahí pues nos conocimos la generación que ahora estamos coincidiendo: Juan Pablo Puebla, Jesús Mora, Andrés Medina, tu servidor, bien chavo, Noel Cancino, el famoso abuelo, y algunos otros más compañeros que ahora pues son cuadros formados y que tienen una relevancia importante en nuestro partido. Y en ese momento pues trabajamos ahí apoyando muy duro a la candidatura del doctor Leonel Godoy, y fue ya como lo más serio y contundente que estuvimos. Yo venía recién egresado estábamos, y ahí nos metimos ya durísimo, ¿no? A darle. Sí,
Sí. Y muy joven entras a la administración pública. Sí, tenía 23 años y nos dio 23 años, nos dio la oportunidad el porque doctor con Godoy. esto que comentas que hacen de jóvenes, ¿no? Sí, hace una reflexión, se construía el primer espacio ya de instituto a Secretaría de Jóvenes, algunos compañeros participaron en Secretaría de Jóvenes y yo concretamente pues me fui a una primera experiencia en un área ya en torno a mi carrera que era en el Registro Público de la Propiedad y ahí estuve pues el periodo de gobierno del doctor Leonel Godoy, los 4 años, ahí estuvimos trabajando. Ya, pues que era una área muy técnica, muy relacionada con el derecho y estuvimos ahí participando en la administración y sin desprendernos en la participación política, ¿no? Es correcto. Y bueno, pero nunca dejaste de participar en el obradorismo. Cuando hacen esto del desafuero, ¿hacen una red ciudadana o son nomás estudiantes que pues empiezan? Mira, primero fuimos estudiantes y después nos invitaron a la red de jóvenes, ¿no? De jóvenes. Exactamente. Con Andrés Medina. Exactamente. Y los AMLOFest. Los AMLOFest. Nunca, no pues hiciste ya ves que Alfredo Ramírez, el actual gobernador, Juan Pablo Celis, Oscar, Hugo Gama, hicieron una red ciudadana. Ellos traen inclusive una organización que se llama Valor Democrático. Vale, es correcto. Que todavía dice que está registrada. Nos comentó Juan Pablo Celis en uno de los programas. Y yo conocí a la ahora gobernador Alfredo porque él era el representante ante el órgano electoral. Y había más cercanía generacionalmente pues con Juan Pablo Celis, con Oscar Celis, con ellos. Y andábamos pues entre el grupo de jóvenes que estaba en esta parte, pero en ese momento fue más, como te digo, a la red de jóvenes, y había un proyecto que se llama Redes Universitarias, que traía Manolo Otero. Ah, sí, cierto. Entonces, Manolo él nos invita, también por ahí le damos con Aarón Vargas y otros compañeros, y Otero nos invitó desde la parte como jóvenes universitarios en la red de apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Posteriormente, ante el fraude electoral, pues nos sumamos a las movilizaciones, ahí nos dormimos unos días en Reforma, nos tocó estar afortunadamente en el movimiento, y luego pues el gobierno legítimo y desde ahí no hemos dejado la participación. Claro, y bueno, buenos recuerdos, yo creo, Alfredo, yo me acuerdo en el 2012. ¿Te acuerdas? Sí, en ese edificio. Exacto. Alfredo, ahí estaba todo. Alfredo coordinó. Bueno, y también que conocías a Quetzal. Sí. Pero tú coordinaste la defensa del voto. tiempo. Tuviste varios representantes de casilla. ¿Te acuerdas que estábamos ahí y que llegaron a decirnos porque el PRD estaba a la vuelta? En Eduardo Ruiz. En Eduardo Ruiz, donde estaba la Central Vieja, que había personas con boletas. ¿Sí te acuerdas? Sí, estaba también Martín López ahí, que tal, salimos todos. Corriendo, Yunuen, Ubaldo. La abuela, cosa esta, se me acuerda, Alba también, nuestra secretaria de Bienestar, Andrea Cerda, y su hermana también. Ahí, muy participativos. Y ahí vamos a correrle a decir. No sabemos ni a qué, pero pues no había claridad del tema, ¿no? Sí. No, y aparte, pues salieron todos, salieron gente del PRD, estaban en una conferencia de prensa porque no se había ganado la presidencia municipal, porque fue extraordinaria. Y eran unos encuestadores de salida, no eran ni boletas, ¿no? Que hay Martín López con las boletas. Vean el fraude. Sí. Pero salimos todos hecho un... Era muy, pues, siempre la decisión y muy bien combativos, ¿no? O sea, y aparte, pues, ya habíamos vivido el fraude del 2006. Y era un coraje. Y que fue el más doloroso para mí, no sé, para ti, Alfredo. Para mí, porque lo vivimos muy de cerca. Vivimos muy fue una burla. Soez, ¿sí? Soez.
Y Un robo. un robo. A todo el pueblo. Ajá. Y y esa burla pues nos fue muy doloroso, ¿no? El Calderón burlándose que eran los pacíficos, cuando se viene todo esto, Haiga un sido punto como 56, haiga el sido. haiga sido como haiga sido, la guerra sucia. Y en el 12, pues, ya habían armado a un muñequito de telenovela. ¿Ah? Sí. Ya lo La habían, verdad es que era un producto ahí bien elaborado, Sí, bien ya peinadito. ya lo habían armado un productito de telenovela, pero que fue una elección ahora comprada. Y me Entonces, acuerdo, y nosotros tenemos el chip de que podían hacer lo del 2006 y no. ahora fue al revés. Pues fue comprada. Y yo siempre, en un punto de vista muy particular, he pensado que ahí surge el primer gran esquema del PRIAN, ¿no? O sea, me da la impresión que el PAN no tenía empacho en dejar transitar a que el PRI fuera ahora quien resultara vencedor en esa elección, ¿no? O sea, y no vencedor, sino que permitió que, como tú bien dices, con el uso indiscriminado de recursos públicos, pues la compra, ¿no? Es correcto, la compra de votos, los monederos Monex. Y que bueno, Alfredo, pues participaron siempre en la defensa del voto. Le entramos bien duro. A mí me tocó en el 2012 la coordinación de representantes generales, una zona importante aquí, difícil, el centro histórico hacia abajo, y nos coordinamos justamente con Quetzal y con otros compañeros, y desde ahí le entramos muy duro a esa parte. Y sí fue muy frustrante porque, como tú dices, ahora fue otro tipo de operación, porque pues en los conteos y demás ya no persistía tanto el fraude, ¿no? Ahí el estar meneándole boletas y números, sino fue de otra manera. Y también fue muy complicado y hubo un desánimo, ¿no? Triste, de que veíamos que parecía que pintaba esto trágico para el país durante mucho tiempo, y pues es cuando surge la figura de un gran hombre y nos da esperanzas, ¿no? Sí, la figura de un gran hombre nos da esperanzas y se hace una resistencia civil pacífica. Como pues alguien excepcional en la historia, porque ya lo había intentado el Maquio en el PAN en el 88, claro. Precisamente. Se funda Morena, ya después, que ya lo había hecho Cuauhtémoc Cárdenas, está en el fraude del 88, que el PRD, pero de una manera distinta. Porque aunque, y nos lo hemos dicho aquí en varios podcasts, aunque muchos compañeros dieron sus primeros pininos en el PRD, hay unos que ya nacieron en Morena, pero por una cuestión generacional. Sí. Pero aunque muchos compañeros y compañeras dieron sus primeros pininos ahí, hicieron política ahí, se formaron en el PRD, no es lo mismo. Morena, porque Morena desde un principio de López Obradorismo aglutinó ciudadanía, esto es la red Ciudadanas, gente de partido, que la mayoría era del PRD, luego se fueron sumando los del PT, y que pues siempre escucharlo era, o platicar con él, alentador, y como que aprendías mucho, ¿no? Claro. Miguel Sandoval le gusta mucho decir, que estuvo también aquí, fue el primer dirigente en el estado, le gusta mucho decir, nos enseñó, Andrés Manuel nos enseñó, ¿no? Y la verdad se puede confundir de que llegó y nos enseñó, ¿no? Simplemente el hecho de platicar, sí, claro, de decirle, y ahí fue donde pues se salió avante, y ahorita está exhibido el neoliberalismo, ¿no? Claro. Pues en ese tiempo eran poderosísimos los Alasraqui, Salinas Pliego, que lo adoraban, no se diga los Azcárraga, ¿no? Era impensable. Era impensable, los líderes de opinión, ¿no? Que eran los que hacían fraudes y ahora luego hablaron de democracia y volvieron a hacer fraudes y ahora hablan de dictaduras, ¿no? Pero que están exhibidos totalmente. La realidad del país ha cambiado totalmente. En muy poco tiempo. Es que es otra realidad social la que vivimos, afortunadamente. En Michoacán, Alfredo,
lo que decía Ignacio Martínez era periodista en CB Televisión, que ya lo salió de ahí, o lo que decía Monje en el sistema michoacano, no, en el Canal 13, que también ya, que luego fue filial de Televisa, La Voz. El gran periódico del estado, ¿no? Para una entrevista, y luego me acuerdo mucho ya en la campaña del 2006, que se vino toda esta guerra sucia, que no nos quisieron dar ni espacio en La Voz, porque lo que hacía Andrés Manuel era agarrar cuando iba, puse entrevista y luego se pagaban spots en ese tiempo. Entonces preferíamos pagar spots en radio local que a nivel nacional, porque venía ante la visita. Ajá, y salía más barato. Pero La Voz no nos quiso dar espacio porque se espantaron porque el gobierno que iba a hacer que los herederos de Tocabén Lavín, no sé, no querían, ¿no? Y Radio Ranchito igual, el señor grande ya, que él tenía miedo que le quitaran la concesión, que porque y estamos hablando del 2006, cuando ellos ya hablaban de la apertura. Pero les daba mucho miedo el presidente Andrés Manuel. Les daba mucho miedo y pues nosotros fuimos parte de esa historia, Alfredo. Y seguimos haciendo historia y por eso pues nosotros no somos así. Se pone el ejemplo en estos encargos. Alfredo Flores, desde ahí, luego Morena, tú no perteneciste al Silvanato. No, yo cuando termino con el maestro Leonel Godoy, hasta el final del Claro, gobierno, y fuiste muy activo aquí. Eres fundador de Morena. Sí, en el 2012, pues, yo dije, prefiero, si me corren, que me corran. Ya era otro gobernador y ya salimos y participé pues, en la campaña del 2012 decididamente, en el movimiento posterior. Después... pues se viene esta etapa justo de Morena. Tuve la oportunidad de contigo ser parte del primer consejo estatal. Es correcto. Nos eligieron aquí, ¿te acuerdas? Una casa aquí en la casa de Ambrosio, que nos prestaban ahí sobre la Lázaro de la UIL. El finado Ambrosio. Es una dependencia de sí, en el Chapultepec. Exactamente, cabíamos ahí. Y justo, pues el señor gobernador fue también parte ahí del primer consejo, Juan Pablo Celis, Oscar, David Soto, varios compañeros. Doña Anita Garnica. Exactamente, Ana María Garnica. Y Ana Lilia no quedó, participó. No, me acuerdo que estaba por ahí, pero no alcanzó a entrar. Un saludo a Ana Lilia, ¿que anda en el PAN, me dijeron? No sé, no, la verdad es que no. Ana Lilia, ¿qué pasó? Eso me dijeron, ojalá sé. No. Puede andar ahí con el profe Morón, no hay bronca. Pero yo no creo que... Es parte de la casa, pero... sí. Pero me dijeron por ahí, ojalá sea fake. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y en esos momentos, pues, recuerdo que primero era votar si queríamos ser partido o mantenernos como asociación. Sí. Se va al partido, elegimos el consejo, nos vamos a la asamblea fundacional y ahí participamos. Yo tuve la Juan Iriarte, te me acordé ahorita. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de, un buen amigo, el doctor Gil Arturo, nos abre las puertas para regresar a la facultad laboralmente. Es correcto. Entonces también estuvo en ese tiempo el gobernador dando clases. Bueno, a la hora gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Con él. Y yo regreso a la vida laboral como auxiliar de funcionario y ahí estuve en la universidad. Coordinaste Lisboa, ¿no? El edificio Lisboa. Sí, estaba en el edificio Lisboa, había un despacho de la facultad que tenía un espacio para liberar el servicio social. Asesorías gratuitas legales que todavía existe. Liberas el servicio social y te vas fogueando. La gente de menor recursos, pues con el apoyo de ya docentes y abogados formados, obviamente. Así es. Y ahí yo estuve trabajando, dando algunas clases y estudio en la universidad, lo que digamos pues el periodo donde estuvo como gobernador Silvano Aureoles. El Silvanato. Exactamente, pues un poquito incluso más de tiempo. Viene la campaña del 2018,
yo me retiro de la facultad, renuncio porque pues, nos metimos de lleno a la campaña. Era la última y nos vamos. Sí, y pues ahí ya trabajando en el equipo político hay la confianza para acompañar en la fórmula a Laura Gobernador, fuiste su suplente. Sí, y apoyamos al profesor Raúl Mona, la presidencia municipal aquí en Morelia, la campaña. Bueno, antes participamos para regidores. Es que es bonito esas anécdotas porque eran unas asambleas. Acuérdate, yo me acuerdo mucho, Alfredo, no te acuerdas. Sí, cómo no. De la asamblea, 2 asambleas. Antes del 18, primero para los regidores, que estaba muy... Nuestro amigo Osvaldo, que lo vamos a tener aquí, estaba muy envalentonado porque lo apoyaba un sujeto, un tipo que son de los que llegan al movimiento, pero así como llegan se van. No de muy buena... Esos sí son así. Calidad. Esos sí son veletas que no tienen ideología, que van por la vida a la conveniencia, que se dicen líderes sociales y no son. Carlos Reyes. Entonces, movía ahí su gente. Lo invitó la maestra Graciela Andrade. Son de esas cosas de esas incongruencias que yo no entiendo, amigo. ¿Sí? Carlos Reyes, y llegó con un grupo de gente y pues Osvaldo estaba muy, muy, muy ensoberbiado. Y tuvimos esa asamblea que además nos pusimos de acuerdo, platicamos con la de los espejos, gobernador, ¿no? sí, la de sí, los espejos, y sí. que fue cuando entró nuestro amigo Irepan, que por ahí anda ya más tranquilo, ya sin querer hacer luchas armadas, como diputado federal. Sí, exactamente. Pero fue en los espejos, fue federal, local, pero se hacían las asambleas como lo marcaba el estatuto y se veía el acarreo, ¿no? De este tipo pero sí eran unas asambleas grandes. Sí, yo me acuerdo, incluso una anterior, 2015, cuando el señor gobernador fue candidato a presidente municipal, y una anécdota donde mi amigo diputado Juan Pablo Celis logra ser el candidato a regidor más votado, y en el orden se va a la posición, en el sorteo, en la insaculación, se nos va a la 7ª posición de la planilla, y el profesor Martín, en 2015. Y el profesor Martín en el primero llega como el primero, y sí andaba bien agüitado Juan Pablo, pero dijo, pero vamos a echarle, y fue cuando justamente la compañera Ana Lilia Guillén era candidata a síndico municipal. Exacto. Y ahí andamos en la campaña del 15, y esta que comentas tú en el Salón de los Espejos fue ya... Para preparar el 18. El 18. Porque se empataron ya las elecciones. Sí, fue ya estaban empatadas. Vas al Silvano, le tocan 6 años. Sí, ya en el 18 viene el proceso de... De todo. Sí, que era presidentes municipales, diputados locales, federales y presidente de la República, senadores. Y ahí es donde se da esta asamblea que comentamos. En los espejos, me acuerdo. Y de hecho, pues ahí me tocó, yo participo, quedo como regidor, candidato, y después hubo algunos ajustes y ya no nos tocó participar esa vez. Mira, yo sí lo voy a decir, amigo. Yo sé que tú, pero aquí se puede decir todo. Y qué bueno que lo traes a colación. Sí, y fue una solidaridad que hicimos contigo porque se hace el proceso y se tumba porque queda de candidato el profesor Raúl Morón Orozco. Dice nuestro amigo Fidel Calderón que la historia cuenta, entonces la vamos a contar, ¿sí? Y no deja a nadie más que a este tipo Carlos Reyes, que te digo que iba, candidato a regidor, ¿no? Lo deja, que porque según movilizaba, se dejan pues ir con el canto de las sirenas, política neoliberal, deja a Carmen Cortés porque ya se conocían en el tiempo del PRD, que ahora son del ayuntamiento, ahí Sergio Acosta hasta promueve cosas de Ponchito, el representante del bloque neoliberal aquí en Michoacán, y Alfredo Flores que había que lo quita. Sí, pues una cuestión ahí como de premio de consolación que se da a la administración, pero
Eso aquí en China y en todas las transformaciones son jaladas, amigo. Porque ahí se ve el desprecio. Digamos que no hay mal de lo que, por bien no venga, ¿no? Pero tiene algo de fondo y hay que decirlo. Se ve el desprecio de los personajes que fundamos este partido. Nos ven chiquitos. Cuando se ganó la presidencia de la República, con esto, con el López Obradorismo, con el peregrinar, no yendo ni juntándose con los ahora señores, estos miembros del bloque neoliberal, ¿no? O que, ay, soy amigo de uno que es de la televisora aquí de Michoacán, que un día le tiran a la presidenta y el otro también, o que pagan sus pautas ahí, de que opina el senador fulano de tal que hizo esto en los medios del neoliberalismo. Por eso tenemos estos espacios. Pero ellos nos veían chiquitos y ese es un buen ejemplo, Alfred, que tocó a ti porque tú eres un agente del movimiento. Un hombre de la cuarta transformación, como dices, no hay mal que por bien no venga. Ahorita vamos a cerrar ya con esto lo que representas y lo que has hecho en esta transformación en Michoacán, que es mucho. Gracias. Pero para que vean cómo viene ese desprecio y ahora resulta que son los que defienden los valores de la cuarta transformación. Cuando estuvieron en las épocas del pueblo no nos dieron ni agua. Aquí tan siquiera tenemos agua, pues, sí, gracias. Aquí tan siquiera agua, pero eso no nos dieron ni agua. Y eso se tiene que decir porque, como dice mi amigo Fidel Calderón, la historia cuenta, pues hay que contarla como es. Sí, fue ahí un tema complicado de reajustes y ajustes con la planilla de regidores y bueno, pues no, a pesar de haber hecho lo que marcaba el estatuto y todo, pues pasó lo que comentas, hay cambios de candidatos y yo recuerdo mucho siempre la solidaridad. Y te tocó ser diputado. Sí. Cerraste siendo diputado. Sí, exactamente, la solidaridad del maestro Alfredo Ramírez en aquel momento. Claro. Él me decía, Tocayo, yo te respaldo. Lo que tú decidas, Tocayo, yo sí me acuerdo. Y no te decía, igual nosotros te dijimos. Sí. Y yo decía, bueno, pues soy maestro de la facultad, ¿cómo no voy a promover un juicio de protección a mis derechos políticos electorales? Pero primero era el movimiento, primero el partido, y había mucho más en juego. Y la coyuntura, y estaban muy felices porque se ganó el 18. Sí, era otro momento para son encargos, no podíamos aferrarnos a una situación muy respetable, es muy importante ser regidor, pero si no era el momento porque había otras prioridades y era justamente el movimiento y lograr que el licenciado Andrés Manuel López Obrador fuera el presidente de la República. Claro. Y eso es lo que nos distingue, que nosotros le tenemos lealtad y amor al proyecto. Y tenerle lealtad y amor al proyecto es tenerle amor al pueblo. Sí. Y ahí pues nos pusimos a participar y nos tocó coordinar toda la estructura de defensa del voto del Distrito Federal 8. Alfredo, para cerrar, porque los tiempos son cortos aquí. Pues no hay tiempo no hay plazo que no se cumpla y tiempo que no se llegue. Claro. Eres parte ahorita de algo importante, de una transformación en el Poder Judicial. Mira, no te chives con el asunto de que vaya a decir los conservadores cuando ellos ponían a los jueces de dedazos y a los magistrados. Tú te pasaste una elección. Sí. Jugaste limpio. Sí, claro. Cuéntanos, Alfredo, es magistrado en disciplina judicial aquí, local. Cuéntanos un poquito de tu experiencia para cerrar en esta campaña y que vas a ser pionero. Eres pionero, vas a ser del primer, por eso te dije, la gran aportación. Claro. Eres uno de los pioneros de este momento histórico. Es una gran responsabilidad y es algo que pues, nos llena mucha alegría y emoción porque es producto de la suma de muchos años de lucha, de un gran esfuerzo, de un gran proyecto político de justicia social. Y efectivamente tu servidor participó pues en la elección que acaba de pasar de extraordinario de jueces y magistrados. Ahora en 2025 yo participé y fui electo como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Mi formación siempre
profesionalmente es jurídica, soy licenciado en Derecho. Siempre hemos laboralmente estado en funciones de esta naturaleza y pues, ¿quién no quería ser parte de la historia, ¿no? Decidimos participar, hubo la confianza de muchísima gente, nos fue bien, nuestra elección fue en un ámbito estatal, el respaldo importantísimo de los compañeros, de gente del movimiento, de la sociedad civil. Había de todo, había quienes creían que la elección misma iba a fracasar, el proceso mismo iba a fracasar, y pues recientemente estamos asumiendo esta responsabilidad con mucha convicción, con mucha decisión y sobremanera con mucho compromiso de hacer bien las cosas. Es seguir avanzando en la transformación de México, del Estado, y esta figura del Tribunal de Disciplina Judicial es uno de los ejes importantes de la reforma, que tiene una función muy clara, que es justamente promover que se acabe a los malos vicios que pudiera haber en torno a la impartición de justicia. Es promover siempre la transparencia, la honestidad, la función pública real, el servidor público que está de servicio de la gente, hablando del servidor público del Poder Judicial. Y en el Estado, pues recientemente tomamos protesta, ahora hace poco estamos asumiendo funciones y vamos a darlo todo para que sea el Tribunal de Disciplina Judicial y nuestra participación un pilar en la transformación de la impartición de justicia en el Estado y en el país, porque sabemos que es un eje fundamental en la justicia social, la justicia como tal. Bien, Alfredo, pues, ¿qué se siente ser magistrado pero electo por el pueblo? Es algo indescriptible que te llena de, a veces hasta, pues, he de decirlo, cierta resquicio de duda y de estar a la altura de las condiciones, porque queremos hacerlo bien. Es un compromiso enorme, tener la confianza de la gente, tener la confianza del movimiento. Hay que entregarse con todo, con mucha honestidad, con mucha responsabilidad, con mucha legalidad. Hay una parte muy técnica, jurídica, que es importante, muy responsable hacerlo y cumplirlo bien, pero es muy emocionante ser parte de esta historia nueva, ¿no? Y hay que estar a la altura de miras y a la altura de las circunstancias, y es una prueba muy bonita que estamos decididos a cumplirla en cuerpo y alma. ¿Quién te acompaña ahí? El Tribunal de Disciplina Judicial está integrado por 5 magistrados, 3 compañeras, otro compañero, el otro magistrado es el maestro Luis Felipe Quintero Valois, las otras 3 magistradas es la maestra Paula Espinosa Barrientos. Saludos a Paula. La otra la compañera Montserrat Lanís y la compañera Lucía Baltasar. Ellos ya inclusive tienen un poco de carrera, bueno, no un poco, tienen carrera judicial, ya han estado también, y pues se aprovecha integralmente la experiencia, el conocimiento con bríos nuevos y con un impulso acorde a la transformación. Yo estoy seguro que hacen un muy buen papel, Alfredo, eres hombre de la Cuarta Transformación. Aunque siempre eso es importante porque tenemos primero la forma de hacer política, el López Obradorismo, y la honestidad, que eso es lo más importante en estos encargos, en este actuar de la vida pública, ¿no? En saber medir la justa medianía. ¿Qué es la justa medianía? No la malentendida, no la que nos quiere hacer ver la derecha y sus medios de desinformación, no tampoco la que a veces algunos compañeros o compañeras exageran, que no se ponen traje, que porque son de izquierda o hasta... Sí, claro. Sí, ¿no? O que hasta traen los zapatos rotos como los villancicos, porque... No, la justa medianía es pues que te alcance con lo que vives de tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Y separar el poder político del económico, el neoliberalismo. Eso es el neoliberalismo, son intereses. Son intereses económicos desbordados, ¿no? Y que se hacen al amparo del poder público, que eso es lo que ahora es la transformación, separarlos.
hacer un lado eso, ¿no? Hay que actuar siempre con honestidad y en este caso con mucha legalidad, y no hay que traicionar al pueblo, porque él nos eligió y vamos a darlo todo lo mejor de nosotros. Alfredo, pues muchísimas gracias. Al contrario, Julio, muchas Pasamos gracias. del moronazo al magistradazo. Amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Alfredo, un gusto, la Gracias. verdad. Y nos vemos en la próxima emisión de Nosotros No Somos Así. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Julio. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada.